Bueno, como todos sabemos, desde hace muchos años se acordó con el Poder Judicial iniciar un estudio acerca del estado de la justicia en Costa Rica. Y hoy tenemos el honor y el gusto enorme, a raíz de una propuesta de don Luis Diego Brenes, de contar con la presencia de doña Evelyn Villarreal, que ha sido la persona que ha estado a cargo de este informe desde su inicio, ¿verdad? De manera tal que es un lujo para nosotros poder escuchar, digamos, de primera mano un poquito cómo se gestó el inicio de esta investigación por una parte, y por otra parte en qué consiste, digamos, el cuarto informe. Estamos bastante al tanto, hemos leído tanto las notas iniciales de prensa cuando salió, pero también luego pues el documento de a poquito, porque es mucho, ¿verdad? Pero hoy tendremos, repito, el lujo de tener un resumen, ¿verdad? Un condensado de los principales hallazgos y bueno, cuáles son las recomendaciones que hace este informe al Poder Judicial. Voy a pasarle la palabra a don Luis Diego Brenes, que nos va a contar un poquito más de doña Evelyn, y luego pues la dejaremos a ella para efectos de iniciar su exposición. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, doña Eugenia, señora presidenta, doña Evelyn, por acompañarnos en este día, compañeras, compañeros, un placer tenerles por acá. Por igual el saludo a quienes con posterioridad podrán presenciar el evento de hoy en nuestras redes sociales. Como ya muy bien lo mencionaba doña Eugenia, y de hecho finalmente logramos ponernos de acuerdo en encontrar una fecha, aunque este informe fue inicialmente presentado hace un semestre, pues la importancia de sus conclusiones, de sus hallazgos, alguna crítica por allí también institucional interesante, nos ha interesado y nos importa como tal, desde la institucionalidad judicial y desde la institucionalidad electoral, por supuesto. Y en ese tanto, muy agradecidos, Evelyn, de que nos acompañes el día de hoy para la presentación de este cuarto informe. Evidentemente después podremos tener un intercambio y algunas consultas que pues todos tengamos a bien. Importa para esta presentación, aunque le conocemos de hace mucho, pero para quienes no, presentar a doña Evelyn Villarreal, quien es máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Oxford, del Reino Unido, y es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Costa Rica. Evelyn se desempeña como coordinadora de investigación del Programa del Estado de la Nación, CONARE, en donde se ha especializado en metodologías participativas de investigación aplicada. Y como ya se mencionaba, en concreto del capítulo o de los capítulos del informe del Estado de la Justicia. Es presidenta de la Asociación Costa Rica Íntegra, en su capítulo de Transparencia Internacional, y directiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Ha sido también profesora universitaria, así como consultora para organismos nacionales e internacionales en temas de política judicial, rendición de cuentas, transparencia, corrupción y participación ciudadana. Evelyn, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y pues la mesa es toda tuya. Muy buenos días a todos y a todas, señores magistrados, señora presidenta, magistrada. Gracias por darme la bienvenida en este que yo considero como casa, que estar en casa realmente. Me siento muy satisfecha de poder hacer este intercambio con ustedes. Pues es una exposición, pero me interesa muchísimo de verdad que tengamos un buen intercambio de preguntas y de posiciones, ¿verdad? Porque el Estado de la Justicia está para eso, para generar debate, ¿verdad? Para generar opinión. Así que son muy, muy bienvenidas y de verdad que los aliento mientras vaya haciendo yo la exposición, vayan pensando ustedes en la aplicabilidad de estas conclusiones para su trabajo, ¿verdad? Para el quehacer de este órgano tan importante.
El informe salió en julio del año pasado. Es el cuarto informe. Vamos a ver. Ahí. No está pasando, perdón. Allá, aquí. Es el cuarto informe que publicamos y es parte de las mesas de investigación del Estado de la Nación, que tiene además el Estado, es que está retrasado, ya vi, el Estado de la Nación, que es el informe pues tradicional, ¿verdad? Nuestro producto histórico, que ya tiene 28 ediciones consecutivas. También tenemos el Estado de la Región Centroamericana, que es un informe para todo el Istmo. Tenemos el Estado de la Educación, que hace una valoración de todos los niveles del sistema educativo. Tenemos la plataforma de Hipatia, que es de Ciencia y Tecnología, de TICS. Y que es el Estado de la Justicia, que es la línea de investigación más joven. Aún así, ya cumplimos los 10 años desde que firmamos un convenio con el Poder Judicial para construir esta plataforma. El Estado de la Justicia es más que el informe impreso que ustedes ven, es en realidad una plataforma de datos, de información sobre el quehacer del Poder Judicial. Tiene una misión desde que se firmó el convenio en el 2011, cuando era el presidente de la Corte, don Luis Paulino Mora Mora. La misión principal de este informe es generar datos para mejorar la gestión. Esto es muy importante, es investigación aplicada a problemas reales que tiene la institución para mejorarlos, ¿verdad? Para ver a dónde están las debilidades. Este convenio implica, digamos, una serie de garantías para la preparación del informe, que incluye el acceso a la información, la independencia del programa también, para poder decir incluso cosas políticamente inconvenientes, ¿verdad?, dentro del informe, y tiene una cláusula de confidencialidad también para poder manejar bases de datos internas de la institución, etcétera. Por eso es que, digamos, este informe ha podido hacer realmente investigaciones a profundidad, porque ha tenido acceso prácticamente irrestricto a la información de la institución. El Estado de la Justicia se elabora con una metodología que ya es característica de todos los informes del Estado de la Nación. Es una metodología participativa en donde los insumos que se preparan tienen una serie de pasos durante su elaboración que los ponemos, digamos, a prueba, a consulta con los sectores involucrados en los distintos temas, como especialistas. Hacemos talleres de consulta, talleres propositivos, se contratan también lectores críticos. Cuando ustedes ven ya el informe publicado, eso significa que ha pasado por un zarandeo, ¿verdad?, de varios filtros, de 5 o 6 filtros con participación ciudadana. Esto nos ha permitido generar insumos inéditos que no existían antes de información. Todas nuestras bases de datos, todo lo que se ha elaborado en el marco del Estado de la Justicia está disponible. Es un bien público, nosotros lo consideramos como un bien público y está disponible en nuestra página web. Aquí hay algunos nombres, no me voy a quedar mucho en esta filmina, pero de las bases de datos anteriores, de informes anteriores, que se siguen actualizando, ¿verdad? Nosotros las tratamos de actualizar por lo menos anualmente, una vez al año, y las nuevas bases de datos que se produjeron en este cuarto Estado de la Justicia. Esta es la parte más de cómo se hace, ¿verdad? Ahora voy a pasar a comentarles un contexto que para nosotros fue muy importante hacer antes de meternos a la investigación específica de temas y los mensajes principales, y es que este contexto le da sentido a los hallazgos que vamos a ver después, aunque no podemos hacer investigación muy a profundidad del contexto porque es muy grande, ¿verdad?, es muy general, pero sí es por lo menos para que tengamos idea de en qué escenario está el Poder Judicial del cual estamos haciendo investigación. A ver.
Bueno, para empezar hay que hablar, cuando hablamos de contexto, de una época de restricción de recursos, de crisis fiscal, que creo que para todos es bastante familiar y cercano, ¿verdad? Al igual que la mayoría de instituciones públicas, el Poder Judicial ha tenido en los últimos 4 años una disminución de su presupuesto en términos reales, como pueden ver en la filmina. Esta filmina, que es de todo este siglo, ¿verdad? Todo el presente siglo, también nos da cuenta de un momento en donde el Poder Judicial tuvo una explosión de recursos, ¿verdad? Creció casi 5 veces la inversión per cápita en materia de justicia hasta el 2008, ¿verdad? Esa buena época de presupuestaria llegó hasta el 2008, en donde empezó a decrecer. Pero sigue existiendo, a pesar de este decrecimiento y que hay menos recursos, un margen para mejorar la gestión presupuestaria y la gestión financiera, porque, como ustedes ven, hay un superávit, ¿verdad? Dinero que no se gasta cada año en ciertas partidas, específicamente en compras de bienes duraderos, que digamos señala que todavía la institución puede hacer mejoras para tener, por lo menos en algunas áreas, un poquito más de fluidez económica. Este informe también se hace en un contexto muy particular, que fue el contexto de pandemia, ¿verdad? Es un escenario extraordinario para todos, que implicó una serie de ajustes. En el caso del Poder Judicial, esto implicó empezar a dar todos sus servicios de manera virtual, cosa que hizo la institución, se adaptó, digamos, a la virtualidad en un tiempo récord, gracias a que ya tenía una muy buena base de herramientas electrónicas. Sin embargo, en esta época también de la virtualidad, nos dimos cuenta de de una limitación muy importante presupuestaria dirigida a temas de infraestructura tecnológica y de seguridad tecnológica, ¿verdad? Estas son cosas muy caras, a las que las instituciones realmente no les estaban dirigiendo los recursos necesarios, y ahí rápidamente, digamos, tuvieron un techo por las limitaciones presupuestarias que no los dejaban crecer. En esta época también de pandemia se incrementó la gestión que nosotros llamamos cortecéntrica, o sea, la verticalidad, que ya por sí existía en el Poder Judicial, se hizo todavía más fuerte. Los magistrados y magistradas se dedicaron a la administración de la pandemia. Ahora vamos a ver algunos datos, desde las cosas más pequeñitas y micro de decisiones, ¿verdad?, hasta incluso cosas estratégicas. Y esto provocó, en una corte que cada vez tiene más funciones y más poder, provocó más enfrentamientos en la cúpula judicial, y fue, digamos, también más evidente la fragmentación que hay de grupos en la corte. El contexto al que me refiero de los últimos años trae un fenómeno muy interesante que yo creo que también a ustedes les toca vivirlo, que es el de una mayor judicialización de la política, ¿verdad? Son los jueces y juezas de la República, los magistrados, decidiendo política pública, ¿verdad?, decidiendo las principales temáticas porque les llegan en sus resoluciones. Pero además, esta mayor judicialización se ha expresado también en otro fenómeno que es internacional, que es la utilización del Poder Judicial como instrumento político para deshacerse de los enemigos o de la oposición. Y entonces aquí hay una serie de usos del Ministerio Público, sobre todo denuncias contra enemigos políticos, ¿verdad?, contra la oposición, como una forma de silenciar.
Otro aspecto muy interesante de este periodo que nosotros estudiamos es la explosión de casos de corrupción de alto perfil. El año 2021 fue testigo de los 3 casos más grandes que han habido en el país de corrupción. Algunos están ahí señalados, pero esto pone al Poder Judicial cada vez más en el juego político, en el ajedrez político como un decisor, ¿verdad?, de la toma de decisiones, y esto también hace que sean los actores políticos más tentados de cooptar el Poder Judicial. Entre más cosas vea, más funciones, más poder tenga, más tentación hay de cooptar esta toma de decisiones judiciales. Y en medio de todo este contexto, ¿verdad?, tenemos, creo que el indicador que a mí más me preocupa, si ustedes me preguntan, de todo el informe, es la disminución de la confianza ciudadana en los tribunales, que en solo 2 años bajó 10 puntos. O sea, del 2018 al 2020 bajó 10 puntos, y esa es una caída muy importante para un indicador como este. Más de la mitad de la población dice que no confía en el Poder Judicial. Entonces, esta es como una de las luces rojas, ¿verdad?, que tiene el informe en todo este contexto macro que estoy hablando. Entonces, en síntesis, tenemos en los últimos 2 o 3 años que estamos estudiando en el informe el efecto de la pandemia, recursos financieros muy limitados, tensiones políticas, y la falta de capacidad de la Corte de hacer mejoras en su gobernanza, en su gestión, y casi como corolario, ¿verdad?, más desconfianza, más insatisfacción de la ciudadanía. Entonces, el informe lo que dice es que este contexto macro genera escenarios multirriesgo para el Poder Judicial. O sea, no estamos en un escenario normal, cualquiera, no, es un escenario con muchos frentes abiertos para la institucionalidad. Y en este escenario de multirriesgos, hacemos investigación en algunas áreas muy específicas del Poder Judicial. El Estado de la Justicia lo que hace cada año, cada edición, es seleccionar áreas para poder hacer análisis a profundidad. No ve todo lo que hace el Poder Judicial, no somos la memoria del Poder Judicial, sino que vamos a ver problemas muy específicos. De esos problemas salen los 5 capítulos que tiene el Estado de la Justicia, y que yo aquí voy a intentar resumir en unos mensajes que abarcan o que incluyen los hallazgos de varios capítulos a la vez, para no ir, digamos, capítulo por capítulo, porque se haría sumamente largo. Entonces, el primer mensaje que dimos en el informe es que, a pesar de la pandemia, el Poder Judicial logró mantener la continuidad de todos sus servicios. Nunca cerró, ni un solo día cerró el Poder Judicial durante la pandemia, pero esto tuvo como costo asociado una mayor centralidad y verticalidad de la toma de decisiones. Vean por qué digo que la Corte se metió a administrar la pandemia desde las cosas más pequeñas. Es que si uno ve en los años de pandemia, los temas administrativos que vio el Pleno de la Corte, estoy hablando de los 22 magistrados y magistradas, se incrementó más del doble. Vieron más de 1,000 asuntos administrativos solo en el 2020, de esas 348 medidas fueron solo dedicadas a pandemia. Imagínense que la Corte era la que resolvía si una oficina se cerraba o no porque había alguien contagiado. O sea, a ese nivel, digamos, de microadministración llegó la Corte. ¿Y esto por qué lo señalamos como un indicador negativo? Bueno, porque ya desde el primer Estado de la Justicia hemos dicho que la Corte está saturada, que es un nudo, de verdad, dentro de la gestión, que es como un embudo, ¿verdad? Todo finalmente termina en la Corte, todas las decisiones administrativas, y eso hace
que todo el funcionamiento del conglomerado sea muy lento, ¿verdad? Muy burocrático. Y entonces quisimos ver solo una de las funciones administrativas que tienen los magistrados, que son los nombramientos de jueces. Además nombran otros personal, pero digamos aquí estamos solo concentrados en el nombramiento de la judicatura. Hicimos una base de datos de los últimos 5 años de todos los nombramientos de jueces. Los jueces de nivel 1 y 3, que son los más bajo rango, como saben ustedes, los nombra el Consejo Superior. En esos 5 años el Consejo Superior nombró 1.235 jueces. O sea, eso, vean, ni la Agencia de Recursos Humanos más especializada de este país tiene esos datos de reclutamiento. La Corte Plena, que nombra a los jueces 4 y 5, que son los más altos, hizo 255 nombramientos. Por supuesto es menos, pero aún así es una cantidad muy grande para un órgano que se reúne una vez a la semana, nada más, ¿verdad? Y además, ¿cuáles son los hallazgos más importantes, además del volumen enorme de trabajo que tiene? Es que este proceso termina con una votación discrecional en corte. Y entonces, ustedes pueden ver en el caso de los jueces 4 y 5, que son los más altos, solo el 38% de los elegidos correspondía a la mejor nota. ¿Qué quiere decir? Que entonces la nota que obtiene la persona después de un proceso técnico, meritocrático, no es el criterio definitorio para decidir. Ahí hay otros criterios, como son votaciones cerradas y actas secretas, no podemos saber, ¿verdad?, cuáles son, pero ciertamente no es el proceso técnico y meritocrático el que finalmente elige a los jueces, y en el Consejo Superior es todavía menos. Por eso apenas 17% de los jueces eran los que tenían la mejor nota. Entonces, aparte de que sea un proceso, ¿verdad?, muy lento, a veces algunos de estos nombramientos duraron más de 2 años esperando resolución en la Corte Plena. Aparte de eso, tampoco la técnica y la metodología del nombramiento garantiza la idoneidad, porque terminan con un voto discrecional de los magistrados y magistradas. Entonces, en este primer mensaje lo que hay que enfatizar, ¿verdad?, es que el Poder Judicial respondió claramente, pero eso significó una concentración administrativa más grande de la Corte. Sin que se haya podido resolver en estos 2 años, dejaron parqueadas ahí como congeladas por la pandemia todas las temáticas relacionadas con la mejora en la gobernanza del Poder Judicial, que eran aquellos grupos de reformas urgentes que crearon en el 2017. Todo eso quedó, digamos, un poco ahí esperando mejores momentos, porque la Corte se abocó a atender la emergencia de la pandemia. Entonces no hubo ningún avance en la gobernanza, ningún avance en la mejora de los nombramientos o en la carrera judicial. Y lo grave de esto son las implicaciones que tiene para la gestión. Entonces, cuando uno dice, ay, pero ¿por qué duran tanto los juicios, verdad? Porque, bueno, todo detrás de esa duración alta está este tipo de gestión cortecéntrica. El mensaje número 2 lo que nos refiere es que este Poder Judicial no ha estado paralizado, ¿verdad? Ha hecho una gran cantidad de reformas, sabe que tiene problemas de gestión, sabe que uno de sus principales cuestionamientos es la duración de los procesos, y por eso ha realizado una serie de reformas, sobre todo de códigos procesales. En el Estado de la Justicia nosotros hemos analizado la reforma penal, la laboral, también hicimos un muestreo de expedientes de corrupción para ver las implicaciones que había tenido la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Y en este último informe hicimos un muestreo sobre el contencioso administrativo, cuya reforma procesal ya cumplió 10 años. Entonces, bueno, pensamos 10 años es bueno para evaluar
si una reforma procesal dio o no dio los frutos que había prometido cuando se aprobó. Entonces, en el contencioso, que es una jurisdicción especializada y además centralizada en San José únicamente, nos metimos ahí a ver expediente por expediente cómo terminaban, ¿verdad? Un muestreo de todos los tipos de casos que recibe esta materia. ¿Y qué pudimos ver? Bueno, vimos cosas como ¿por qué duran tanto? ¿Verdad? Ciertamente después de la reforma hubo una disminución de los tiempos, que no sé si ustedes se acuerdan, a alguno le tocó, pero los tiempos eran casi de 20 años, ¿verdad? Antes de la reforma, y luego mejoró sustantivamente, pero ahora lamentablemente volvimos a incrementar. Es como la reforma le da un empujonazo, pero no tiene sostenibilidad, y eso lo hemos encontrado en casi todas las materias, ¿verdad? O sea, por unos primeros años da resultado, pero luego no es sostenible en el tiempo. Entonces está creciendo mucho la duración en el contencioso, y ahí pudimos ver, como vemos expediente por expediente, a dónde se quedan cuáles son los pasos que duran más, ¿verdad? Casi que uno pudiera decir en qué escritorio se quedan, ¿verdad? Del expediente, sin mover, cuánto tiempo. No voy a decir como todos los hallazgos, porque este gráfico duraría 1 hora, pero vean cosas muy así rápidas. Desde que ocurre el hecho hasta que es denunciado o hasta que se presenta el caso, la demanda, pasan casi 3.000 días. Esto es muy interesante en este caso porque ahí hay un indicador de por qué la gente tarda tanto a ir a la justicia contenciosa. ¿Será que primero trata de agotar todas las demás vías porque esa es tan lenta que prefiere, digamos, ni siquiera usarla? O bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Será que hay algunos requisitos de agotar vías administrativas? Entonces, pero es mucho tiempo, y en ese tiempo el problema es que se puede perder prueba, se pueden perder testigos, porque ya pasó demasiado tiempo desde que ocurrió el hecho. Otras cosas interesantes es que el 94% de los casos, a ver si me puedo volver, el 94% de los casos de esta jurisdicción son de hechos ocurridos en San José. Entonces, ahí dice, bueno, esto claramente sí está diciendo un problema de acceso a la justicia fuera de San José, porque instituciones públicas hay en todo el país, ¿verdad? No puede ser posible que solo las de San José estén incurriendo en irregularidades. Entonces, la centralización en San José sí está provocando, digamos, un obstáculo de acceso a la justicia fuera por lo menos del Valle Central. Y bueno, ahí analizamos también costos, hicimos una comparación de costos con un indicador que lleva la OECD, y también es más caro aquí la justicia contenciosa que en los países de la OCDE. Entonces, por lo menos señala, digamos, algunos desafíos en el acceso a la justicia contenciosa que pues no se habían por lo menos cuantificado así de esta manera. Uno podría tener la percepción de que eso era así, pero ahora ya con algunos indicadores. Y uno de los procesos que ve contencioso son las expropiaciones, como ustedes saben, y nos metimos también a hacer un estudio sobre expropiaciones, sobre todo porque ha sido uno de los procesos más cuestionados, ha tenido escándalos de corrupción, ¿verdad?, relacionados con este proceso, y en realidad lo que vimos, y además ha tenido muchas reformas legales, ¿verdad?, porque aquí está siempre este mito de que, bueno, si reformamos la ley de expropiaciones vamos a mejorar el proceso, ¿verdad?, y lo cual no ocurre, ¿verdad? Muchas veces estas reformas pegan con pared, pero no necesariamente por responsabilidad del Poder Judicial. Aquí vimos una responsabilidad compartida con las partes y sobre todo con el MOP, ¿verdad?, que dificulta porque retrasa muchísimo algunos de los requisitos que necesita el proceso.
Una habilidad que sí es responsabilidad del Poder Judicial es el sistema de peritaje. Ahí encontramos peritos que concentran una grandísima cantidad de casos, a pesar de que se supone que es aleatorio la asignación de peritos. Eso es muy extraño porque hay unos que tienen 18, 20 casos, solamente un perito, ¿verdad? Y algunos a los que los jueces les llama la atención por deficiencias en sus informes siguen siendo contratados, ¿verdad? No pasa nada dentro del sistema. Entonces ahí hay alguna, digamos, como fallas, por lo menos de control y de calidad de ese sistema de peritaje. En estas reformas no solo hay reformas procesales, también hay reformas administrativas que el Poder Judicial ha intentado implementar para mejorar los tiempos, y una de esas que nos interesó mucho es la digitalización por la época en la que estábamos, ¿verdad?, de pandemia. En estos gráficos se puede ver cómo de verdad se hizo un uso masivo, ¿verdad?, de algunas herramientas que ya existían, pero que eran de muy limitado uso. Solo notificaciones virtuales fueron casi 5 millones en un año. Entonces, realmente sí hubo como mucho mayor uso de las personas y del Poder Judicial. Claro, esta mayor digitalización, nosotros también hacemos una llamada de atención porque implica conocer mejor a la población usuaria, para que los servicios digitales no se conviertan en un obstáculo de acceso a la información a personas que no tienen tantas capacidades digitales. Y aquí, de nuevo, porque esto lo venimos diciendo desde el primer informe, el Poder Judicial no sabe quién es su cliente, por decirlo así, no sabe cuál población llega a qué servicios. En el caso de laboral y penal, si uno va a ver una muestra de expedientes, el 80% no tiene la información educativa de las personas, no se sabe el nivel educativo. Entonces yo no sé cuántas de esas personas tienen o no capacidades de usar mis servicios digitales. En algunos casos ni siquiera el tema de edad para saber si son adultos mayores, o sea, en qué categoría pueden estar y qué pueden necesitar de apoyo más para que esta virtualidad no se convierta en un obstáculo. Hicimos para este informe un primer ejercicio, nunca se había hecho, que se llama de experiencia de usuario. No sé si alguno lo conoce, es cuando alguno de los servicios que pone la institución se evalúa con usuarios reales, de la vida real, ¿verdad?, y se les pide que vayan navegando por el servicio a ver qué puntos de dolor, se llama en la metodología, qué puntos de dolor tiene la plataforma, a dónde se quedan pegados, a dónde ya no saben qué hacer, ¿verdad?, y tienen que pedir ayuda. Esta experiencia de servicio de usuario, este es un prototipo, ¿verdad?, no es alguien real, es un prototipo, pero es como para dar una idea de que es distinto un usuario no abogado, por ejemplo, que ese es el caso que estamos presentando, y qué herramientas tiene y qué conocimiento tiene, a un usuario especializado o a un usuario interno del Poder Judicial. Y muchas de estas herramientas tienen ese problema de estar como pensadas con lenguajes internos, ¿verdad?, que ya un usuario no especializado se pierde en algunos filtros, ¿verdad? Esto no concuerda mucho con un enorme avance que ha hecho el Poder Judicial de aprobar políticas de participación ciudadana, de justicia abierta. Ahora recientemente aprobó una política anticorrupción también. Sin embargo, sigue sin conocer cuál es su población, ¿verdad?, y sin darle sus espacios para que retroalimenten las herramientas que están usando y el servicio en general que están dando. Sin esa información es muy difícil realmente, sin esa información, saber a dónde mejorar, a dónde tengo que poner las energías, los recursos, en qué servicios necesito mejorar el acceso y el servicio.
Como un paliativo a no tener esta información, lo que el informe nos sugiere es usar cada vez más la tecnología disponible y entre ellas la inteligencia artificial, que esta es una línea de investigación que ya tenemos desde hace bastantes años de aplicar ciencia de datos a la justicia, especialmente a la justicia constitucional, porque hemos trabajado más con las sentencias de la Sala Cuarta, pero en general se puede aplicar a todas las salas o a todas las resoluciones del Poder Judicial y mejorar muchísimo a través de estas herramientas el conocimiento de cómo se está dando el servicio, a quién se está dando, cómo se está respondiendo. Ahora, si no tenemos la estadística oficial tan desagregada, usar estas otras metodologías. Entonces, con ciencia de datos, con unos buscadores automatizados, que son como robotcitos, empezamos a analizar sentencias de la Sala Constitucional para ver cuál es el alcance de los derechos. O sea, realmente la Sala qué está resolviendo, cómo le está dando respuestas al derecho humano a la salud, al derecho humano al agua, al derecho humano a la educación. Eso, si usted se pusiera a revisar todas las sentencias, necesitaría un ejército de gente, muchísimo tiempo, ¿verdad?, para poder ver toda la jurisprudencia. Imagínense que la Sala está resolviendo más de 20,000 asuntos al año. Entonces sería casi imposible hacerlo pues manualmente. Estos robotcitos hacen ese análisis de contenido automatizado y le pueden dar a uno algunas pistas de por dónde está esa respuesta. Por ejemplo, este gráfico que ven aquí, que se hizo de manera automática, ahora con estos buscadores, lo que nos dice son que hay algunas sentencias, estas bolitas grandes, que son referentes, que son muy utilizadas. Ahí están los temas. Vamos a ver si... Ay, no sale. Abajo. No, es que tendría que salir otra animación, pero no sale. Estas sentencias son muy utilizadas y tienen lo que tenía que salir ahí son una serie de puntos alrededor de cada una de ellas, unos puntos verdes y otros rojos, dependiendo de si fue con lugar o sin lugar. Entonces, ¿en qué sentencias? Digamos, esta de ambiente, la más grande del 2006, alrededor de esa sentencia, ¿quiénes están? ¿Verdad? Hay una familia de sentencias que están ahí alrededor, ¿son con lugar o son sin lugar? Este tema específicamente, cómo se está resolviendo, y eso lo busca automáticamente dentro del texto. Los robotcitos también se pueden hacer, bueno, cosas más tradicionales como nubes de palabras, que en el caso de ambiente, de nuevo, esta es una muestra para ese grupo de sentencias alrededor de ambiente, cuáles son los temas, las palabras más usadas. Y si ven, está agua, salud, municipalidad. Entonces uno, bueno, ya ve, mira, ambiente no es todo ambiente, es algunas cositas de ambiente, muy relacionado con municipalidades, muy relacionado con temas de contaminación. Entonces también se puede dar como una idea de, sin tener que ir a abrir ninguna sentencia, de qué tipo de cosas se están hablando. Se puede buscar por artículos, qué artículos de la Constitución Política se mencionan más en estas sentencias, y también yo podría cruzar, mira, el artículo 20, si se menciona mucho con lugar o se menciona mucho sin lugar, porque es totalmente diferente, ¿verdad? ¿En qué años? Puedo también cruzarlo por qué magistrado está usando más estos artículos. O sea, puedo empezar ya a hacer una serie de cruces de variables a partir de extracciones automáticas, y todo esto, como les digo, sin abrir todavía ni una sola sentencia, pero sin leerla. Claro que, por supuesto, cuando ya ustedes escogen un grupito especializado, pues ahí sí tendrán que ir a hacer un análisis cualitativo, jurídico, pero por lo menos para darse una idea de la respuesta más macro, estas herramientas, así como las aplicamos en la Sala Constitucional, se pueden aplicar para cualquier sala, ¿verdad?, para ver cómo está respondiendo, o para cualquier tribunal, utilizando además las mismas sentencias que están disponibles en Nexus y que son de uso público.
Entonces nos ayudan, como les digo, es como un recurso paliativo a no tener estadísticas muy desagregadas, nos ayudan a resolver grandes volúmenes de caso, a ver cuál es el alcance de los derechos en ciertas jurisdicciones, ayudan también a la organización interna, se podrían aplicar para mejorar muchos de los procesos internos de los despachos, mejorar la rendición de cuentas. Para todo este desarrollo de inteligencia artificial, sí se requiere que el Poder Judicial haga alianzas con entes especializados, no sé, por ejemplo, con facultades de ingeniería en computación, porque son recursos muy caros, muy especializados, se requiere un recurso, digamos, humano muy especializado que sobrepasa las capacidades presupuestarias y humanas de la institución. Entonces aquí hay que trabajar mucho en alianzas con otras instituciones. Y ya para finalizar, aparte de estos grandes mensajes que les he contado, bueno, el tema de la respuesta a la pandemia y la centralización de la toma de decisiones durante estos años, las reformas que se han tratado de ir implementando y cuáles han sido sus limitaciones, y el uso de inteligencia artificial como un recurso para saber un poco más de la respuesta del Poder Judicial. Nosotros concluimos cada capítulo del informe con una sección recomendativa. Esa sección además se elaboró con una gran cantidad de personas. Es la primera vez que el Estado de la Justicia tiene recomendaciones, porque siempre nos quedábamos en la parte diagnóstica. Pero bueno, hasta aquí está, de que cada uno agarre para su saco, ¿verdad? Bueno, esta vez y por petición también hicimos recomendaciones, pero no las hicimos nosotros, ¿verdad? No era lo que a mí se me ocurría en mi escritorio que debía hacerse, sino que hicimos talleres propositivos con una metodología específica para solución de problemas. Entonces, las mismas personas litigantes, funcionarios del Poder Judicial, nuestros investigadores participaron y crearon mapas de ruta para cada tema. Aquí está en general, ¿verdad? Pero cada uno de los capítulos tiene su propio mapa de ruta, es un traje a la medida, pero algunas de las cosas que se repetían en casi todos los capítulos era el tema de mayor capacitación continua del personal, no descuidar el personal, eso era una llamada de atención, ¿verdad?, muy grande. La calidad del personal es el principal activo del Poder Judicial, ¿verdad? Entonces el tema de capacitación, de mayor especialización, entre mayor especialización tenga jueces y técnicos, es mejor la calidad de la justicia que van a dar. Estandarización de procesos, de procedimientos, de manuales, de protocolos, que no puede ser que una oficina que haga una cosa igual que la otra, que está a la par, tenga pasos diferentes, ¿verdad? Unos tienen 10 pasos y otros tienen 6 pasos, y hacen exactamente lo mismo y tienen la misma normativa ahora de base, pero ahí es esto de estandarización de procesos, de políticas, que para esto, por ejemplo, de la virtualidad, hay algunos despachos que están totalmente virtuales, desde el paso número 1 de presentar la demanda, y hay otros que dicen, no, el paso 1 y el 5 y el 7 tiene que venir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué unos sí lo pueden virtualizar todo y otros no, ¿verdad? Esa estandarización de la que estamos hablando. Seguir invirtiendo en justicia electrónica. Yo creo que hay muchos aprendizajes de la pandemia que llegaron para quedarse, y lo que hay que ver es justamente que esta digitalización de servicios no sea un obstáculo al acceso, pero definitivamente para mucha gente significó una mejora, no tener que venir, digamos, a San José, a el contencioso, a dar una declaración, sino poder hacerlo de Liberia, ¿verdad?, conectado a una cámara. Cosas así todavía deben de mejorarse mucho más. La gente, la verdad es que la gente no disfruta viniendo a un tribunal. Si pudiera no venir, ¿verdad?, no vendría. Hay que llevarle la justicia más cercana a donde está. Entonces, este tema de la justicia electrónica, igual hay reformas normativas pendientes, algunas de muchos años pendientes, que hay que seguir
impulsando, sobre todo a nivel político, porque están muchas ahí varadas en la agenda de la Asamblea Legislativa. Y una última recomendación tiene que ver con la creación de datos, de información. Hay un área de estudio que tal vez los abogados conozcan mejor que yo, que se llama jurimetría, ¿verdad? Que es cómo medir lo que se hace en administración de justicia con indicadores mucho más precisos de procesos. Creo que tenemos que ir avanzando, digamos, hacia ahí. Hay avances importantes, hay un observatorio judicial que antes no existía, digamos, una plataforma virtual de estadísticas, pero tenemos que ir hacia indicadores de gestión. A la gente no le sirve que le pongamos ahí bases de datos enormes que no saben cómo manejar, sino algunos indicadores claves de cómo está realmente respondiendo el derecho de acceso a la justicia del Poder Judicial. Y termino nada más con súper breve un análisis prospectivo. Bueno, ¿qué se le viene al Poder Judicial? Y esto lo hicimos en julio, así que acuérdense que no estaba pasando nada de lo que está pasando ahora, ni teníamos ni la más mínima idea, pero sí desde ese momento anticipábamos que la nueva administración iba a ser una administración de choque, ¿verdad? Que le iba a ocasionar muchas tensiones al Poder Judicial. Todos sus primeros decretos fueron judicializados, ¿verdad? Entonces ya desde ahí empezó a tener sus primeras tensiones con el Poder Judicial. Los efectos de la crisis fiscal y la crisis fiscal misma siguen, ¿verdad? O sea, no hay posibilidad de crecer en términos de recursos, pese a que la institución sigue creciendo en funciones, no puede crecer más en recursos. Se sigue también con la recuperación de la pandemia, cómo se trabaja ahora, ¿verdad? En estos modelos mixtos de virtualidad, de presencialidad. Una cada vez mayor judicialización del descontento ciudadano. Es el colchón de la ciudadanía cuando está descontenta, entonces el Poder Judicial es probable que vaya a recibir todavía más casos, entre más la administración pública esté fallando, ¿verdad? Va a recibir más casos y tener más trabajo. Y bueno, las tensiones políticas que continúan internas, ¿verdad? Que hace que la gobernanza de la institución y la gestión no mejoren. Esta es la parte más prospectiva. Frente a eso, pues el informe apuesta siempre, digamos, la apuesta es a una justicia de calidad, a una justicia centrada en la persona, qué necesita la persona, ¿verdad? Y creo que esa es como la llave, ¿verdad? Tener como el horizonte muy claro de que ese es el tipo de justicia, una justicia independiente, centrada en la persona y de calidad. Hasta aquí sería la exposición